Sálvame de los... Por tanto, cuando tu ser interior expone el asunto de interés, el desafío recae en tu ser exterior, que es el que tiene que comunicar lo que el ser interior pretende. Por tanto, tú mismo, tú misma eres el primer obstáculo para el desarrollo del proyecto. Tú mismo, tú misma, cuando te niegas a pensar más para responder y decir, ¿qué quiero comunicar? Ah, no, ya déjalo así, con eso es suficiente. Una voz dentro de ti dice, no, espera, aún quedan cosas que quiero contar. Y si tú mismo no te escuchas, no esperes que te escuchemos nosotros. Si a ti misma la idea no te seduce para dedicarse a ella como investigador, no esperes que con nosotros sí suceda. El convencimiento original tiene que venir de ti. ¿Queda claro, muchachos? Sí, profe, quedó claro. Sí, profesor. Muy bien, gracias. Así que ahora vamos a ir, segunda etapa de la clase, a una revisión. A ver si por aquí la encuentro. Ah, por aquí la tengo. Ya está. ¿Qué es? Vamos a revisar el programa prediseñado de la asignatura para identificar dónde estamos y qué nos falta para empezar a atenderlo. Aquí está la unidad 1, que es el conocimiento científico. Hemos estado hablando de él por algún tiempo. Y luego vamos a entrar a la parte, luego tenemos que entrar a la parte de la investigación. Y también estamos en ese mismo elemento. Y luego acerca de tu proyecto de investigación, que es la unidad 3. Al respecto ya tenemos buenos avances y se tienen que manifestar, se tienen que mostrar en el proyecto. Ya elegimos el tema y nos falta revisar elementos que tienen que ver con la búsqueda de información. No es desconocido porque de eso te enseñaron en preparatoria. Y después viene la parte más sustanciosa, que es el proyecto de investigación. Estamos revisando el 4.1, el 4.2, el 4.3 ya lo teníamos. Te envié información para que te guíes acerca del marco teórico, que es el 4.4, y dependiendo de cada caso, lo que tengamos que ver acerca del procedimiento metodológico, que también les expliqué, que les describí en la guía. Así que tenemos bases para desarrollar el proyecto completo. Por tanto, quiero recordarte que debes ir a tu ritmo, apresurarte, tener pronto la propuesta para que se logre el producto de esta asignatura. Y también comentarte que la sesión pasada
tuvimos una participación vana de ustedes para ver sus avances, porque ustedes no quisieron presentar nada, así que no vimos nada. Por consiguiente, no les voy a dar otra oportunidad. No vamos a trabajar en estas sesiones de clase el tema de la revisión. No voy a revisar sus propuestas. No las voy a analizar frente a todos para que los demás aprendan. Lo dejaré en el modo privado. Quiero entender que no quieres exponerte a la crítica de los demás y voy a respetar tu posición. Así que revisaré tu propuesta en privado. Me la envías, ya sabes el medio, y yo la voy a revisar y te voy a hacer una devolución con comentarios. Pero solo voy a recibir una única vez materiales en borrador. No voy a estar recibiendo, revisando, devolviendo y volviendo a recibir con documentos de corrección para revisar, corregir y devolver. Sin fin. Sino que solo una única vez voy a recibir tu borrador y sobre esa única vez voy a señalarte mis observaciones para mejorarlo. Y quedará bajo tu responsabilidad saber qué tanto te apresuras o qué tanto dejas para el final, qué tanto te esfuerzas para que quede algo sustancioso o qué tanto te confías para que resulte cualquier producto. ¿Queda claro? Sí, profesor. Gracias. Sí, profe. Bueno, continuaremos. Ahora, ya que tuvimos ahí el panorama de lo que necesitamos cubrir para tener vista al 100% la asignatura, por el tiempo que nos queda, para revisión teórica de argumentos del proyecto, para tu documentación acerca de lo que verdaderamente es un investigador y para que escribas tu propuesta de investigación. Todo eso lograremos en el tiempo que sigue. Por ahora, entonces, vamos a ir al material teórico de nuestro autor para seguir estudiando acerca de la ciencia y distinguir entre el conocimiento ordinario propio del mundo y el conocimiento científico o propio del hombre que está buscando trascenderse para volverse sabio. Y aquí vamos a empezar. Leeré y haré los comentarios correspondientes en la misma metodología que vimos la semana pasada y la anterior, acerca de identificar lo que es valioso y comentarlo. Todavía estamos en el capítulo inicial del libro, en el contexto de las ciencias fácticas y las ciencias formales, y las limitaciones o delimitaciones que cada una tiene, más el respectivo planteamiento que nosotros podemos hacer en el proyecto de investigación. Definitivamente, la ubicación de esta asignatura en el primer año de la carrera es pertinente y tú estás preparado para aprovechar ese conocimiento. Allá vamos. Dice aquí que las ciencias fácticas y las ciencias formales, todo el conocimiento científico, ¿sí? Todo el conocimiento científico tiene un método
tiene un conjunto de enunciados y tiene sus propios referentes. Es decir, el método científico se apoya en conocimiento y en situaciones, sea cual sea la categoría de las ciencias. Por tanto, y ojalá esto te sirva para el resto de tu vida, el disponer de enunciados significa contar con argumentos. Argumentos de dos categorías, los verificados y los hipotéticos. De tal suerte que los verificados se constituyen en tu referente teórico y los hipotéticos en el buscar el conocimiento. Hay enunciados verificados y hay enunciados en proceso de verificación en cualquiera de las categorías de las ciencias. Y los enunciados verificados y confirmados conforme al método de la ciencia se vuelven el marco teórico. Y a eso se le llama sus referentes, es como sus respaldos, aquellos que dan testimonio de la ciencia. Y el enunciado hipotético es un derivado del conocimiento que aspira a convertirse en añadido al conocimiento ya adquirido para enriquecerlo. Esto es como protagonistas activos de una ciencia fáctica que se llama la zootecnia. Nosotros debemos contar con conocimiento verificado y al mismo tiempo con conocimiento para verificar. Así se establece la función del aprendizaje o el papel de la escuela o el rol del estudiante. Que tú recibas el conocimiento verificado llevado al nivel de enunciado teórico que puede comprobarse para que tú te involucres en verificarlo, en comprobar su veracidad y también en que tú pongas en tus manos conocimiento hipotético para confirmarlo y probar su veracidad. Es decir, que tú trabajes de manera permanente conocimientos teóricos y conocimientos empíricos, a los que nosotros llamamos conocimientos prácticos o haceres. En otras palabras, que tú no te conformes con recibir el saber de una asignatura para archivarlo, sino que tú tomes ese saber en el cual se confía para que tú pruebes por ti mismo por qué es confiable, por ti misma porque es un conocimiento que te serviría para regresar al mundo y transformarlo en algo más confortable. Esto es, que aún al conocimiento teórico verificado, tú lo conviertas en una forma de conocimiento empírico para ti, que necesite de ti un visto bueno, una confirmación, y que al lograr la confirmación, tú verifiques su veracidad y entonces te vistas de ese elemento del conocer del mundo. En lugar de tomarlo, ya, como por creencia religiosa, como por fe, y llevártelo. Porque si tú lo guardas en tu mochila como un saber, pero no lo pasas por el fuego de la prueba conducida por ti sobre ese saber, entonces se queda en el saber que te informó. Informó, pero no en el saber que te formó. Es decir, que te transformó en un practicante de ese saber. Cualquiera de los dos tiene modo activo. El saber confirmado, puesto a prueba por ti, simplemente por confirmarlo. Y el saber no confirmado, puesto bajo prueba por ti, para saber si corresponde a este campo y si tiene utilidad o no. Por tanto, la persona que pasa de ser ordinaria a hacerse científica
confía en los dos enunciados, en los empíricos y en los teóricos. Y a los dos los pone bajo práctica. Si tú mantienes esto como una recomendación para tu formación, entonces tu formación será muy sólida y se habrá justificado tener esta asignatura en primer año. No la veas entonces nada más como un deber, mírala como una asignatura de grandísima importancia formativa. Y yo solo veo 3 asignaturas en zootecnia. La primera es esta. La segunda son todas las demás, excepto la tercera que se llama divulgación de la ciencia. Si tú logras sacar el máximo provecho de esta materia y logras sacar el máximo provecho de divulgación de la ciencia que se da en 7º año, tendrás entonces un carrito para aportar todo el demás saber. Y todo el demás saber puede quedarse en información. Si tú entiendes más bien cómo se crea el saber y cómo el saber se prueba, con eso es suficiente para que tú tengas una formación exitosa en zootecnia. Pero si tú no entiendes el papel que juega el conocimiento, solo te vas a llenar de saber, que en teoría te servirá, pero que en los hechos no podrás aplicar porque no te vas a identificar con él, ni el conocimiento te va a reconocer como experto o como experta. No te quedes ahí y atrévete a probar el conocimiento y a probarte para demostrarte que estás preparada para trabajar con el conocimiento. Eso te llevará lejos, pero muy lejos, como a mí me decía mi abuela. O bien te va a hacer perder mucho tiempo. Así que este papel del hombre en el mundo es siempre un papel activo, conciencia. Conciencia. Luego el autor dice que las diferencias, él ya está refiriéndose a las categorías de las ciencias, y establece que hay diferencias, por supuesto, porque las ciencias fácticas se centran en el estudio de los hechos, y las otras ciencias se centran en las construcciones de ideas. Por tanto, no las podemos, dice allá, examinar juntas más allá de cierto punto. Es decir, aquí el autor nos dice que hay ciertas coincidencias y que hasta ahí llegan las semejanzas. Más allá de las semejanzas como como estos principios básicos para la configuración de una ciencia, son lo único que permite hacerlas semejantes. En lo demás, son completamente diferentes. Por eso el autor establece que la ciencia formal, aquí lo voy a marcar, la ciencia formal requiere un tratamiento especial, porque es la ciencia de las ideas. Y él es bien fácil, dice, no me interesa mucho, pues no puedo, es bastante complejo entender el campo de las matemáticas o de la lógica. Dice, mejor vámonos a lo fácil y nos vamos a enfocar. Dice aquí, nos vamos a enfocar en las ciencias fácticas, en las ciencias que nos van a ayudar a entendernos. Y él quiere decir, no lo escribe así, pero quiere decir, la edificación de un mundo más confortable parte de los hechos. Y a partir de los hechos nos lleva delante de los problemas. Y dice, perfecto. La justificación para una ciencia fáctica es la existencia de un problema. Porque ese problema es una expresión del acontecer en el mundo. Y por eso el acontecer en el mundo nos puede resultar más entendible, más familiar, más creíble, más cierto. Y los otros llegan a ser tan diferentes que
para este 2021 hay una nueva corriente mundial en la educación básica que pronto oiremos. Sugerirá y se logrará que las matemáticas se quiten de la educación básica. Las matemáticas se quitarán de la educación básica porque se les ocurre, no tienen tanta relación con el mundo de los hechos. Y la lógica, que es esta que nos lleva a exaltar el pensamiento, menos, porque no se ve. Y ya tú te puedes imaginar el peso que aquí tendrán las ideologías de las cuales hemos sabido este último par de años, por pensar en algunas. Así que hasta los pensadores dicen, enfócate en lo que puedes hacer. Pártate de aquello que amerite la idea. Y desde luego, alguien más estará pensando que viene una nueva corriente de hegemonía para controlar al mundo. Y allí vamos a encontrar una frente a la otra, la naturaleza de las ciencias fácticas ante la naturaleza de las ciencias formales. Y mucho más que comentar, pero lo vamos a dejar ahí como lo hace el autor. Vámonos a las ciencias fácticas. Y empieza con su caracterización. Aquí tenemos unas, me dice, estas ciencias, les llama de la naturaleza y de la sociedad, tienen dos elementos, racionalidad y objetividad. Y nos lo describe. Y nos está dando los ejemplos generales. Dice, ciencias de la naturaleza y de la sociedad, que no son otra cosa más que las ciencias del mundo, muchachos. Son las ciencias del mundo. Y aquí el autor claudica, el pensador claudica y dice, enfócate en la gente y todo su contexto. Deja de buscar agua en el universo. Enfócate en lo que es tangible. Y tiene mucha razón porque en esta línea de claudicación se concreta en algo real. Y entonces se aísla algo del mundo irreal. Pero no por eso menoscaba el poder de la ciencia. Y le deja sus elementos de ideas, de lo ideal, exclusivamente para las ciencias que, dice el autor, pues le interesan, que son las ciencias de los hechos. Y luego viene la explicación. Dice, ¿qué es un conocimiento? ¿Por cuándo un conocimiento es racional? ¿Cuándo es racional? Y dice, un conocimiento racional, como tú ya lo leíste seguramente, dice, se funda en la razón, y de la razón toma conceptos que son argumentos de saber, juicios, que son el plantear un concepto frente a otro, y raciocinios para darlos por válidos y por potencialmente integrables. Y me da una advertencia. Este conocimiento racional no es el conocimiento que se hace con sensaciones. Esto es, aparta los sentimientos de las personas, lo que pudiera ser la parte romántica, y se centra en el uso de la mente, del análisis, así como la expresión lo dice, analizar desde el mundo de las ideas. No es porque el autor caiga en una contradicción, sino que dice, nos basta con tener el mundo de los hechos para desarrollarnos científicos. No excluye a los otros, pero no se mete mucho con ellos. Y tiene razón porque, pedagógicamente hablando, nos es más fácil entender el mundo manipulando el mundo que querer entender el mundo manipulando únicamente las ideas. Y aquí nuestro autor asocia el mundo real con el mundo de las ideas verificables por medio de los hechos. Y continúa. Es bastante explícito, es grandioso como escribe. Nos dice esta expresión. A mí esta expresión, por ejemplo, me llama mucho la atención.
el método, el científico, la persona percibe. Tú primero sales de la caverna y el mundo se expone delante de ti y tú lo percibes. Lo percibes y lo conceptualizas. Dice, formas de él una imagen o un modelo, una representación de la realidad por medio de ti para dar lugar a una fotografía tuya, una imagen. Y con esa imagen hace operaciones. Y aquí está lo trascendental. Percibe el mundo, se forma una imagen de ese mundo que él ve o paradigma, y con esa imagen o paradigma empieza a operar en el mundo. Dice, entonces, tu primer paso para ir hacia el mundo son tus ideas. Aquí está. Dice, sales, tomas la imagen y con esa imagen empiezas a trabajar. Pero la imagen, por su naturaleza, es una simple idea. Y la manera como tú concibes al mundo es eso, una sola idea, propia y muy personal, pero hay otras ideas y la tuya no es la única. Así que una sola ciencia, la que sea fáctica, es insuficiente para explicar al mundo, porque se enfocaría solo en un punto de vista. Y el mundo es mucho más complejo y tiene espacio para otros puntos de vista, lo que aquí él llama como punto de partida y punto final, es decir, todo un trayecto explorador con ideas de ciencia. Y cuando nosotros integramos más de una ciencia fáctica, ampliamos nuestro conocimiento acerca del mundo. Y si añadimos otras ciencias fácticas, el mundo se nos manifiesta aún con mayor nitidez. Pero todavía no vamos a alcanzar la comprensión total del mundo, porque allá atrás el autor nos dijo, así como el hombre es perfectible, permanentemente perfectible, el mundo también lo es y hasta es infinito. Así que por mucho que conozcamos, no terminaremos de conocer este mundo que se expande y que nos permite a nosotros entonces ensanchar nuestro saber y proyectarnos muy lejos, pero sin quitar los pies del mundo. Y por eso a mí zootecnia me gusta muchísimo, porque es una ciencia fáctica, multifacética, porque en ella concurren tantas ciencias prácticamente como asignaturas tiene el plan de estudios. Por consiguiente, cada una de estas ciencias, cada una de estas asignaturas tiene un campo para su respectiva ciencia. Y puede verse esa ciencia como aislada para comprenderla, pero aislada, por bien que se comprenda, es menos valiosa que unida a otras asignaturas que también pretenden la descripción del mundo. Y la madre, la matriz, que permite enlazar en un mismo cuerpo a todas esas asignaturas, es esta asignatura que tenemos con nosotros, la de seminario. Por eso yo dije, seminario es primera, vienen todas estas otras asignaturas, cada una de las cuales se cobija por una respectiva ciencia, para integrarse en un todo, que es el conjunto de las ciencias de la zootecnia, como gran ciencia fáctica, y en el final, todas concurren en la otra que se llama divulgación de la ciencia. Es como si tuviéramos un enlace, una puerta se abriera para entrar a través de seminario, conociéramos todas las demás asignaturas, incluida introducción a la zootecnia, y termináramos pasando por la última que se llama divulgación de la ciencia. Al entrar a ese mundo, no tenemos nada, seminario nos presenta elementos de ese mundo, y al terminar de recorrer el plan de estudios, tú sales de ese mundo por la puerta que se llama divulgación científica.
Y otras profesiones tienen este mismo orden. Fitotecnia, las de Chapingo en general tienen este orden. Y algunos encuentran apasionante el cultivo de las plantas, porque ese mundo es mucho más amplio que estudiar parasitología, por ejemplo, o maquinaria, que son de campos mucho más estrechos, o sociología. Y zootecnia para mí, junto con fitotecnia, es la madre de las ciencias fácticas en Chapingo y en el mundo, porque son las que más suman la participación de otras asignaturas. Entonces nosotros como zootecnistas tenemos que percibir en nuestro campo, tener una idea de él y trabajar con él. Percibir el campo, obtener una idea de él y trabajar con él es lo que hacen todas las otras asignaturas. Por tanto, en cada una de ellas haz tu esfuerzo para que represente el campo práctico en el cual tú pongas en práctica tu saber científico, tu formarte científico, tu pensar científico, porque de poco serviría que lo supieras y no lo llevaras a cabo. ¿Hasta aquí queda claro? Sí, profesor. Sí, profe. Gracias, chicos. Luego, ¿cómo lo transfiero? ¿Cómo transfiero esto a tu investigación? Fíjate que tu comunidad es tu mundo ahorita y tú ya percibes ese mundo y ya te diste cuenta de que tiene una situación problemática. Ya te formaste una idea de esa situación problemática. Ahora hace falta la tercera parte, que es entender cómo la comunidad te puede permitir llegar con una luz para iluminarles en la solución del problema. Por tanto, nosotros llegaremos a ser sabios si portamos estos tres argumentos. Si no se te olvida eso. Y ahora mismo en séptimo año, yo estoy trabajando con los muchachos porque ellos casi, ojalá, y quiero que no pase con ustedes, solo tienen dos argumentos y les falta el tercero. Ellos tomaron información, portan la información, pero no saben para qué existe, para qué sirve la información. No han puesto el componente práctico, que es el empírico. Pero fíjense qué fantástico es, que es el conocimiento empírico, vuelto empírico, aunque su origen haya sido en segundo lugar teórico, pero vuelto empírico, portado por ellos como practicantes de la ciencia. Y así que necesitamos regresar a campo para probarnos y entonces darle sentido a las imágenes. Y mis estudiantes de séptimo año piensan en voz alta, eso es, ojalá que a ti no te pase. Ahora estoy trabajando con ellos porque piensan en voz alta, es decir, empiezan a decir teorías sin que se les pida, porque ellos, es algo raro, así procesan el conocimiento en voz alta. No entiendo yo eso, pero lo procesan en voz alta, responden en voz alta, dan consejos de producción en voz alta, agregando elementos que a un productor no le interesan. Es decir, ellos vuelven activas estas dos etapas anteriores. Trabajan con la idea teórica, con otras ideas teóricas, todas las que pueden, se forman una imagen y entonces quieren decir una sugerencia. Cuando ante el mundo, muchachos, solamente tiene sentido la operación. Al mundo no le interesa lo que acontezca contigo, el mundo quiere saber qué viene de ti para recibirlo. Y hasta ahorita ellos están en las primeras dos y estoy trabajando con ellos para que hagan la tercera y se atrevan a decirle al mundo la respuesta que el mundo espera, no el rollo teórico que el mundo no entiende. ¿Sí queda claro? Sí, Sí, profe. profesor, clarísimo. La operación, chicos, es lo que hoy les he hablado, el encuentro con el mundo.
Y al mundo no le va a interesar cuánto sabes. Al mundo no le va a interesar cuánto procesas. Al mundo le interesa saber cuánto haces. Para él, porque este hacer es el único que entenderá. Este saber le es inalcanzable. Este procesar le es inalcanzable. Él está aquí. Y entonces, aquí vive el éxito y el fracaso. Necesitamos que tú hagas esto. Tu encuentro con el mundo. Empiezo a cerrar. Abro espacio para dudas, preguntas, comentarios. Yo tengo varias dudas, profesor, porque, por ejemplo, ahorita que ya estamos teniendo la clase que está relacionado con lo de la investigación, ¿qué se requiere para ser investigador? ¿Necesariamente tenemos que estar en el Sistema Nacional de Investigadores? Pues No, ya podemos hacer algunos proyectos y... Ujú. ya puedes. Tú ya puedes, ahorita como estudiante, tú puedes ser auxiliar de un investigador. Y hay dos categorías de investigadores. Precisamente esta mañana en eso estuve reflexionando. Hay los investigadores reconocidos por el mundo público que están en el Sistema Nacional de Investigadores, el SNI. Y hay los investigadores que no son reconocidos por el mundo público, pero que son de mucha utilidad, que no están en el Sistema Nacional de Investigadores porque trabajan en campo. O sea, para ser un investigador no necesitas un título. Necesitas entender tres elementos. El primero, percibir una situación. Dos, formarte una imagen, es decir, interpretarla. Y tres, regresarla al mundo. Cualquiera puede hacer eso. Todos estamos obligados a proceder así. Porque, qué buena pregunta, porque ese es el papel nuestro en el mundo. No graduarnos, no tener títulos. Y hay hasta un título de un libro, ahí lo consultan ustedes, es de la Anuyes, y dice, lo doctorado no quítalo, pon esas palabras en el buscador y te va a dar el título del libro completo. Quiere decir que el tener muchos títulos no te hace ideal para el mundo. No. Aún sin títulos, tú puedes ser un gran investigador para el mundo. Porque lo que el mundo necesita es volverse confortable, no tener en sí títulos. Siguiente. Bueno, voy y vengo para la siguiente. Y terminar.